Bien, vamos ahora sí a presentar a nuestro expositor, que bueno, más que conocido por todos, pero bueno, Balam es egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, cuenta con estudios de posgrado en impuestos por la Escuela Libre de Derecho, posgrado en impuestos de ITAM, tiene también maestrías en Derecho Administrativo y Fiscal, Derecho Aduanero y Derecho del Comercio Exterior, y Derecho de Amparo y Derechos Fundamentales. También, bueno, tiene un posgrado, una especialidad, perdón, en Comercio Exterior por la UNAM y en la enseñanza del Derecho por la Orden Nacional de Abogados. Ambos, bueno, todos obtenidos con mención honorífica, doctor en Derecho por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Candidato a doctor en Derecho Fiscal por la Universidad de Salamanca, España. Fungió como asesor de Comercio Exterior y Aduanas del subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, así como del presidente del Servicio de Administración Tributaria. También fue parte de varias firmas, estuvo en Comisión de Rosa Marita y actualmente es abogado postulante del despacho La Morga Riquelme y Asociados. Y bueno, forma parte del Comité de Comercio Exterior del Colegio de Contadores y es miembro de esta Comisión de Comercio Exterior y de Fiscal de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados. Y es abogado certificado desde el 2014 a la fecha. Muchas gracias. Gracias. Pues, muy gracias, gracias. Pues muy buenos días y qué bueno que hicimos esta presentación porque a veces vale la pena conocer sobre todo a los que nos acompañan, que ojalá y puedan estar viniendo a estas sesiones. Algunos llegamos temprano, a mí siempre se me hace tarde, entonces si llegamos temprano y estuvimos recordando desde hace más de 25 o 27 años que venimos a esta sede y cómo pues realmente las personas con las que tratamos desde que estaba la Comisión de Derecho Fiscal, pues bueno, han sido punta de lanza para contrapuntear, para dar ideas y sobre todo para ser como el fiel de la balanza de muchas de las reformas administrativas y fiscales aduaneras de las cuales a mí me tocó formar parte cuando fui funcionario público, que tenía el encargo de coordinar todas las reformas a la legislación aduanera y algunas cosas fiscales. Y bueno, pues me trajo muy buenos recuerdos, incluso de no encontrar lugar y andar corriendo en el coche para poder estacionarse y no hacerlo más tarde. Me da mucho gusto que estén aquí, me da mucho gusto, me quedé ahorita que estoy muy contento por la práctica que nos diste la vez pasada del análisis constitucional, que ojalá me ayudes un poco en este tema que vamos a platicar. La verdad de las cosas, traigo un mensaje del doctor Andrés Rodes, está muy apenado con no poder asistir. Brevemente decirles que una de sus hijas se va a casar con un francés y derivado de la política en Francia, para poder otorgarles el permiso de irse a casar al extranjero, tienen que ir al consulado a una entrevista a familiares y no sé cuántas personas para ver que no se esté haciendo un matrimonio falso. Y pues desafortunadamente le dieron la cita hoy a las 8:30 y ese fue el motivo. No obstante, me reuní con él el martes a desayunar para ver cómo íbamos a tornar la plática y pues recogí todas las ideas que él tenía. El mismo martes fue el que me dijo que no podía asistir, lo platicamos con Alberto y bueno, pues la idea es continuar con esto de tal manera que como bien lo dijeron mis amigos y así lo entiendo, pues bueno, muchos vienen por Andrés y como vienen por Andrés, todos lo estimamos, reconocemos en él pues tal vez el líder doctrinario en México y sobre todo con los últimos libros que editó de su derecho aduanal mexicano, que realmente es una obra que les recomiendo ahora en los 2 tomos porque está magistralmente hecha para las personas que están integrándose en esto. Realmente yo las adquirí tenía las primeras y estas no tienen nada que ver. Yo durante la pandemia conversé mucho con Andrés, me he estimado mucho con su amistad y la verdad él lo que me decía es que se sentía como que ese libro se fue vendiendo porque eran de los poquitos junto con el del doctor Máximo Carvajal, pero que
que viendo tanta obra de muchas personas, de los que nos hemos dedicado a estar también haciendo obra escrita para la doctrina, pues que eso les motivó mucho a tratar de actualizarlo, de tal manera que sin que suene a comercial, yo les puedo garantizar que esas dos obras son el mejor texto de derecho agrario que hay en México, y por lo tanto realmente lo recomiendo. Está muy bien hecho. ¿Qué editorial es? Es de Tirán de Garage. La única queja es el precio, pero realmente está muy bueno. Sí, Javi. Pero para nosotros abogados, es un libro que te trata principios del 131 constitucional, de historia, etc. Y te trata el voto. Y te trata problemas de conexión en la ventanilla única, y 7 páginas después puedes encontrar la discusión de cómo se trata en el ALANI, la figura de la gente aduana. Es espectacular. Sí, algo muy importante de Andrés es que era uno de los pocos autores y colegas que sí se ha preocupado por generar una teoría y doctrina. La verdad es que en México padecemos un poco de ser demasiado exigentes jurídicos. Es la norma, la aplicación de la norma y el caso concreto. Abordar en doctrina, en corrientes doctrinarias, de dónde vienen las figuras, es algo que aporta muchísimo de análisis de cada caso específico, y Andrés es quien ha sido un pionero en ese tema. La verdad es que no tengo las últimas versiones que dices, son diametralmente diferentes en volumen. No, claro, los pequeños no rebasan 200 hojas, ahora cada uno tiene por lo menos 1000 hojas y realmente 980 imperdibles, ¿no? O sea, es verdaderamente de estar leyendo de poquito a poquito y se van involucrando, sobre todo para la gente joven que nos acompaña. Yo creo que vale muchísimo la pena. Bien, voy a tratar de dar el contexto, ahorita empezamos con la presentación, pero un contexto general. Muchas de las personas que nos dedicamos a este tema, durante muchos años hemos sentido por parte del Poder Judicial una resistencia lógica al tema de los amparos en contra de la legislación fiscal y aduanera. Es decir, tenemos prácticamente todo en contra, en el sentido de que el Poder Judicial sentimos, por qué no decirlo así, pues lo siento yo para hablar en primera persona y no generalizar, de que el Poder Judicial ha justificado la gran mayoría de la negación de los amparos en materia fiscal bajo un tema estrictamente recaudatorio, estrictamente de un beneficio del fisco federal y de los ingresos necesarios, y bueno, ha hecho todo lo posible por negar, y me parece que en boca de muchas personas, incluyendo de la Comisión de Derecho Fiscal, pues prácticamente el amparo fiscal está muerto, ¿no? O sea, prácticamente cualquier cosa que tenemos que ver alrededor de lo fiscal, pues no va a jalar y no jala nunca. En este caso, estamos frente a una figura pues un poco híbrida, en cuanto que tenemos una reforma que tiene como basamento un artículo constitucional que faculta al Poder Ejecutivo para hacer reformas en materia netamente o con estrictos fundamentos legislativos. Esto es, se le permite al Poder Ejecutivo reformar las leyes, las tarifas de las leyes del Impuesto General de Importación y Exportación a efecto de poner las tasas que estime convenientes, ya sea a la baja o a la alta. De tal manera que me voy a permitir hacer una presentación un poco del contexto general, porque tanto Andrés como su servidor estimamos que esta medida en buena medida tiene tintes electorales e incluso probablemente hasta evasivos de las cuestiones que la propia administración pública debería de tener como objeto, dado de que, si bien es cierto, el decreto que ahorita veremos no tiene o no dice exactamente palabras como práctica desleal, como subvaluación, como algunas cosas que el día a día lo sabemos. Lo cierto es que en las entrevistas posteriores que ha dado la Secretaría de Economía, la gente de la Secretaría de Hacienda y otros lados, han ventilado abiertamente que esto se hizo por un tema de práctica desleal y de importaciones paralelas, ¿no? y de prácticas de contrabando. Entonces, sin mayor tema, les repito, lo vamos a ir así comentando.
insistiendo en que este tema está bien. Para mí lo interesante del decreto no es en cuánto quedan en principio las tasas, sino realmente cuál es la justificación que realiza el presidente de la República para poder emitir el decreto. De tal manera que lo que nos interesa para efectos de ver o hacer un análisis, digamos que legal y constitucional, es si hay ciertos elementos en los que pueda constituir la norma para saber si efectivamente se está justificando, entre comillas, la medida que se está adoptando. Es por eso que fue para mí necesario poner el decreto del año pasado, el 15 de agosto, porque este decreto, en su exposición de motivos, hacía utilizaba una retórica un poco más adecuada a las justificaciones por las cuales se pueden incrementar o no aranceles, y que básicamente tienen que ver con la protección del mercado interno y sobre todo del bien público en general, lo que eso significa. De tal suerte que, si quieres ir para no distraerte. Entonces, para que tenga cierta lógica, hay un poco de exposición al respecto de por qué se está dando la norma. Y aunque me puede ir adelantando o no, porque creo que hice muchas diapositivas, entonces voy a tratar de ir aportando algunas para efectos de esto. Denme nada más un segundo porque tengo que abrir la puerta de mi casa muy rápido. Tengo que abrir la puerta de mi casa, espero que se pueda conectar rápido. Entonces, lo que quiero explicar, perdón si me voy a distraer haciendo esto, lo que quiero decir es que desafortunadamente todas las jurisprudencias, todos los criterios que fui encontrando en el camino, pues resultaban un poco desalentadores, porque lo que se ha decantado la Corte es en una situación completamente permisiva hacia el Ejecutivo, en el sentido de que siempre que fundamente el 131 y como el segundo párrafo del 131 le permite hacer pareciera lo que quiera, entonces en este sentido, si puede hacer lo que quiera, entonces con que ponga 3 renglones de algo, parecería que se está justificando. De tal manera que a lo largo de la exposición procuraré estar diciendo a la limón con lo que hubiera dicho, creo que mi amigo Andrés, aunque él magistralmente, de que lo que nos encontramos es que lo que esta norma o esta reforma está haciendo es ya facultar al Poder Ejecutivo para que haga lo que sea, pero ha faltado un análisis por parte del Poder Judicial. El artículo 131 no a la luz en estricta legalidad del derecho interno, sino que le ha faltado es analizarlo si no contraviene alguna disposición de carácter internacional, es decir, si el propio 131 e incluso este decreto no estaría afectando un tema de convencionalidad particularmente delicado. Si bien es cierto, también se ha estudiado un poco en relación a esta situación, me parece que no ha sido planteada, o por lo menos lo que pretendemos Andrés y yo aquí es más que disuadirlos, sino alentarlos de tratar de estar promoviendo acciones mediante el juicio de amparo indirecto, porque va a ser la única forma en la que podemos ver si revertimos de alguna forma esta tendencia a justificar todos los actos por parte del presidente. Entonces, las justificaciones, bueno, pues esto es todo lo del decreto. Estoy tratando de poner en una llave lo que considero más importante. Lo quise poner, lo voy pasando muy rápido, una disculpa si lo paso muy rápido y ya lo estaba leyendo, pero bueno, básicamente trata de justificar que si fue por el COVID, si fue por el decreto, porque algunas cosas están, ahí está. Y este segundo párrafo de lo que está en llave es que dice que el gobierno federal tiene la obligación de implementar los mecanismos que generen estabilidad en los sectores de la industria nacional y que permitan eliminar distorsiones en el comercio. Es lo más importante de la fundamentación de este decreto, porque los criterios jurisprudenciales, cuando han justificado la medida, prácticamente
recopilado este párrafo, es decir, dicen, mientras que tenga que ver para proteger un equilibrio en la producción nacional y para guardar el mercado interno y la generación de empleos, parecería que eso es suficiente para que lo que ponga es más que elemental. Por otra parte, en el siguiente párrafo, que lo dice también el decreto que vamos a ver en este momento, nos habla del aumento de las tasas del 5 al 25, que llamaría la atención que en ese momento pues estimó que ese era prácticamente lo que tenía que ser, y no llegaron al absurdo o a la tasa tope que firmó México ante la OMC, que es precisamente el 35% para no poder. Entonces, esta primera parte es una justificación, y esta justificación, pues en pocas palabras, lo que buscaba era impulsar la reactivación económica para que crezcan, para que la industria crezca, la estabilidad de la industria nacional y las distorsiones del comercio, sin decir cuáles son estas distorsiones del comercio, y justificar de alguna forma que internacionalmente hay cierta vulnerabilidad para algunos de los sectores industriales como siderúrgico, calzado, textil, confección, entre otros, y que van de la mano también, por qué no decirlo, con una presión que lo voy a manejar un poquito adelante, así nada más como un tinte que le llamamos político, que no debemos de dejar de recordar que Estados Unidos trae un pleito casado con China respecto de siderúrgicos y del aluminio, que de alguna forma sentimos o tenemos esa sensación de que nos está presionando el gobierno norteamericano, nos presionó para tratar de que en aquel entonces este decreto saliera. Bien, una de las cuestiones de ese decreto del año pasado hizo que a mí, como estaba escuchando ahorita, me consultaran si era factible o viable que se pudiera presentar un medio de defensa al respecto. Y lo primero que nos encontramos era saber si ese decreto, como el de ahora, se puede considerar que tiene efectos autoaplicativos o heteroaplicativos, es decir, en qué momento debemos de presentar un medio de defensa y si la sola entrada en vigor de este decreto para algún perjuicio para el gobernado. Esta situación me parece en principio que vale la pena tratar de analizarlo, porque inicialmente parecería que si yo acredito ser un importador y ya tengo importaciones al respecto, al parecer me legitimaría para poder decir, pues a mí me está afectando esta medida porque me están incrementando el arancel y dar todos los argumentos que un poquito más adelante veré, pero el punto es, desde arranque, saber si en contra de este decreto se tiene que ejecutar un primer acto de aplicación, es decir, que el gobernado se aplique la norma para efectos de que sea la procedencia voluntaria. La realidad de las cosas es que en un amparo que yo cometí dos amparos, y en uno de ellos que nos resolvieron nos decían que justo esto era necesarísimo y que en el informe justificado que rindió la autoridad o las autoridades que señalamos, lo que nos estaba tratando de decir es: tú tienes que presentar un pedimento, y justo nosotros tuvimos la prevención en el del 15 de agosto, por eso quiero hacer la distinción entre los dos, decir, oye, si tú estabas en 0 y ahora pagas el 5, sí me tienes que demostrar cuál es, y efectivamente promovimos diciendo, sí está. ¿Por qué lo digo? Porque me parece que esto sería una primera circunstancia en caso de que quisieran presentar un medio de defensa. Tendrían que aplicarse a la norma o por lo menos presentar un pedimento o sea, que demostrara que hay una diferencia en la tasa de lo que estaba del 15 de agosto ahora, y eso partiría entonces de que para promover este medio de defensa solo tendríamos 15 días por tratarse de una norma de aplicación heteroaplicativa, y obviamente bajo el principio de individualización incondicionada o condicionada. Si está incondicionada, es decir, es para las autoaplicativas, y condicionada necesita de un primer acto de aplicación.
Pues muy importante porque ya está corriendo un plazo que pues hay que tomar en consideración. La exposición de motivos o esta justificación prácticamente lo que hace es referirse al decreto anterior que en su primer artículo abroga este decreto y sigue hablando de certidumbre, de vulnerabilidad y el tema de su desarrollo y apoyo al mercado interior o interno, que es, repito, lo que la Corte se ha estado pronunciando para decir que cualquier medida del Ejecutivo está justificada porque lo dotan de facultades legislativas. Lo que realmente el 131 se encarga básicamente de eso y ahorita lo vamos a ver. En pocas palabras, parecería que la forma en la que están justificando este decreto pues pasa como en principio como el test de constitucionalidad, porque están tratando o explican o ya brincan todos los obstáculos que le hemos puesto los postulantes para tratar de decir que no está debidamente justificado y por lo tanto pues bueno, están cumpliendo con los elementos mínimos a pesar de que el Poder Judicial dice que incluso no tener que estar justificando prácticamente nada, ¿no? Es algo que sí quiero traer aquí. Finalmente volvemos al tema de evita la afectación de las cadenas productivas, de la competitividad, de los sectores según esto más sensibles y pues pareciera que da una salida de bueno, pues puedes sacar tu proce, que en algunos casos hay beneficios. Otra vez, en síntesis, la justificación es impulsar la reactivación económica, que no se afecten las cadenas productivas. Habla ya de conflictos geopolíticos, ya hay un reconocimiento de que por cuestiones exógenas puede haber distorsiones en el comercio y aparentemente pretenden buscar condiciones de mercado justas para todos los sectores. Dicho todo esto, me resultó interesante cuando salió la reforma, lo primero creo que a todos nos empezaron a preguntar es, oye, ¿cuánto cambió? Y un tema un poco más estadístico de por qué cambió. Yo me tomé esta gráfica porque si podemos ver, prácticamente los incrementos fueron bastante altos para tratar de llegar en la mayoría de los casos al tope. Entonces esta gráfica nos costó, me parece que a veces esto ilustra más, estar platicando, son 300 de uno y 400 del otro. O sea, hay muy pocos incrementos de que brincaron del 10 a 35, pero en general todo el incremento fue muy alto. Y aquí lo que llama la atención también es por qué en el decreto del 15 no subieron directamente al 35 las que querían de los sectores altos y por qué se esperaron a que fuera como un primer trámite y luego pues volver a sacar otro decreto para dar sobre todo. Lo que podría ser que a lo mejor tenemos un tercer decreto en donde ya todos lo topan al 35, de un extremo, pero bien. Como un primer análisis, lo que tratamos con lo que platicamos Andrés Rodríguez, su servidor, era pues ver qué había atrás, y creo que muchos lo sabemos, pero la ventaja que creo que tienen ahora los nuevos políticos de México es que muchos de ellos tratan de justificar lo que hacen y eso pareciera que los delata de por qué están haciendo cosas que no vienen en blanco y negro en los decretos, pero que finalmente te decantan a saber exactamente qué fue lo que pasó. Antes eran más inteligentes, ahora creo que ya por querer ser protagónicos ventilan las cosas. Lo que dice la secretaria Raquel Buenrostro es que el aumento de aranceles tiene que ver por una serie de prácticas desleales. Ahí habla particularmente de la competencia desleal. De tal suerte que lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos, es que esta medida
si bien es cierto, está permitida por el artículo 131, demuestra válidamente que lo que está queriendo combatir el gobierno federal son las prácticas de subvaluación y las prácticas de dumping, y que en realidad, para no empezar una serie de procedimientos como el que acaba de hacer de inicio, que tenía más de 25 años que no veíamos un procedimiento de inicio en contra de China por el tema del calzado, pues bueno, nos da la sensación de que esta medida se les hizo más fácil imponerla a través del artículo 131 que empezar de oficio cualquier cantidad de investigaciones, porque además, como son de oficio, no podían imponer una cuota compensatoria provisional, y de aquí a que quitaran la otra, pues se les estaba yendo el término, y queremos que hasta el término medio electoral. De tal manera que aquí lo que vemos es como una primer noticia, y también lo que dice, y aquí quiero dar como lo que queríamos platicar Andrés y yo, es ¿por qué siempre tratamos de tutelar al sector empresarial y no tutelamos al sector comercial? Si me lo permiten, hacer la distinción del industrial con el empresarial comercial, ¿no? Entonces, lo que dice la secretaria es que aparentemente pues, esto no va a afectar al beneficiario final, cosa que no es cierto, ¿no? Y es correcto. Entonces, ahí son 50, ¿no? Y bueno, nuevamente, pues esto de la secretaria, y lo que pues me gustaría básicamente destacar de eso que fue señalando es que muchas personas fueron consultadas por obviamente los periódicos para tratar de dar la nota, y lo que nos encontramos es que, por ejemplo, en la Secretaría de Hacienda, pues lo único que dicen es que no ven tan complicada la situación de que vaya a haber un problema, pero en algunos ya están reconociendo que puede desatar un poco de inflación, porque sí, curiosamente la Secretaría de Economía dice que no hay ningún problema con el consumo final, y por otro lado se va a detonar un tema de inflación, cosa que me parece que es cierto, porque los sectores afectados son los que más venden, o son los sectores que más generan consumo, como prácticamente la industria textil y del calzado, ¿no? El Banco de México parece que sí está dando una expectativa de que este tema puede ser o generar un tema de inflación, y eso pues ya sabemos que sí puede ser preocupante, de tal manera que esta medida que pareciera de protección, o que dicen que es de protección, o que yo pienso que es de protección respecto de esa industria, pues nos va a perjudicar mucho más, ¿no? Correcto, ¿no? Entonces, bien, ahora, ¿cómo sabemos? Para que pueda haber un incremento de las tasas, tienen que pasar por la Comisión de Comercio Exterior. Pues sabemos también que a veces esta comisión es de chocolate, es decir, no, pues alza la mano y dice que no hay ningún problema, y es un requisito sine qua non que sí se cumple o sí se llega, o sea, colma el decreto, y por lo tanto, pues estamos bien, digamos. Adelante. Yo recuerdo que hay algunos argumentos relacionados con que obviamente si necesitas una opinión positiva de la COSE, pero no es nada más decir una opinión positiva, en realidad el reglamento, hablando de la justificación, el reglamento habla de que tiene que ser a nivel secretarios o subsecretarios, en realidad lo que se llama su director. O sea, hay ciertos vicios ahí, correcto, también que bueno, a lo mejor ahorita los comentamos. Es correcto, o sea, el tema aquí me parece es, ya sabemos que el Poder Judicial a todo está diciendo que no, y entonces o nos quedamos como estamos, o tratamos de buscar un camino para tratar de revertir esto, y lo que proponemos o pretendemos es darles ideas para que, independientemente de que puedan estar o no de acuerdo, lo que creo que en general podemos estarlo es que si nos quedamos como estamos, vamos a seguir a permitir o a continuar con el status quo. Creo que totalmente de acuerdo con lo que han decidido. Yo como fiscalista, efectivamente, lo hemos dicho que
a pesar de que la Corte ha dicho que los derechos tienen que ser progresivos. Los derechos humanos tienen que ser progresivos, precisamente fiscal ha sido regresivo, ¿no? O sea, si uno ve las tendencias de los 90 y tantos, y luego en 2000 empieza totalmente con el tiempo, empieza claramente la tendencia para el otro lado, ¿no? Pero bueno, llegando al punto, algo que se ha analizado y creo que ha sido incorrecto, particularmente en contribuciones locales, recordando lo de los impuestos ecológicos, son impuestos Zacatecas, ¿no? Hay un error en el análisis de la Corte que creo que estos asuntos podrían ayudar a corregirlo. En estos asuntos se justifican los impuestos ecológicos precisamente como un tema no tributario. Extrafiscal, exactamente. Entonces, que aquí planteamos lo mismo. Pero el análisis incorrecto de la Corte es que dice, esto es un fin no fiscal, extrafiscal. Pero te aplico el análisis de tesis, de análisis laxo, de razonabilidad, que es para temas fiscales. Entonces hay una contraposición porque por un lado estás analizando como si fuera puramente fiscal, pero por otro lado estás diciendo que no tiene una finalidad fiscal. Entonces no puede, o sea, se contradice la misma sentencia. Entonces en estos casos que yo le he dicho a varios compañeros, cuando tienes un fin extrafiscal tienes que decir, entonces las tesis de análisis laxo de razonabilidad no te deberían de aplicar. Porque creo que eso es precisamente, y creo que precisamente estas sesiones son para compartir experiencias y entonces que el asunto que llegue a la Corte venga enriquecido, ¿no? Entonces creo que eso está clarísimo, ¿no? Y obviamente, supongo que se van a abordar, pero el tema de competencia económica, creo que es, o sea, lo que hemos visto nosotros en el despacho con temas administrativos es que el de competencia económica nos da bastante entrada de un análisis muy distinto a lo que normalmente está haciendo en fiscal o en alguna otra materia. Claro. Y qué buena aportación te lo agradezco, porque efectivamente la única entrada que están dando los jueces y que sí le están estudiando es justamente si hay alguna violación al 25 y al 28, es decir, si el tema de competencia está siendo realmente estudiado, si realmente se está tomando en cuenta justo si no está habiendo un privilegio incluso para grandes empresarios contra pequeños empresarios en el tema de, oye, pues a lo mejor puedo sortear y mantener lo que podría decir la secretaria, puedo mantener mis precios porque tengo una gran empresa, o soy un microempresario que esto sí me está pegando. Yo platicaba con un pequeñito que me consultó y dice, es que se me van a incrementar el 60% el tema de los aranceles, ¿no? O sea, sí es un tema bastante grande y bueno, hay mucha experiencia, sobre todo me gustaría al rato si pueden comentar algo de Grupo AXO, que me da mucho gusto. Y bueno, a lo mejor ellos no se presentan así, pero bueno, Grupo AXO es el principal importador de toda la industria de la moda, de todo el tema textil, entonces bueno, más que justificado su preocupación, porque pues, evidentemente están más que representados su preocupación. Entonces sí, yo creo que no se está estudiando, bueno, lo que queremos es darles como ideas de por dónde poder entrarle, porque lo que se está estudiando, pues bueno, no como que a la Corte se le ha hecho fácil irse por el segundo párrafo, dice tal cosa y ahorita lo vemos muy rápido. Bien, entonces, o sea, ¿qué se está diciendo? Pues que todo está muy bien, felicitan realmente, o sea, todos felicitan la medida, pero tenemos las dos partes, tenemos por uno a los que son los industriales y por otro los de la NIER, pues a todas las otras cámaras que son los importadores que obviamente pues realmente ya empezaron a quejarse, a empezar a declarar justamente este tema, ¿no? Entonces, bueno, ya les dije lo de aquí está el Banco de México, lo de la comisión. El sector privado, pues bueno, el sector privado ya algunos ya están diciendo que está bien, otros que están mal. Obviamente notamos cuáles son los intereses, por qué están decantándose y bueno, también ya se habla de porcentajes. Lo que dice una de las sentencias, bueno, la sentencia que yo he tenido, por cierto, en contra, es prácticamente que no logramos
demostrar cuál era la afectación con estudios económicos para poder demostrar la afectación, cosa que es complicadísimo porque cuando se promueve el amparo, yo no tengo ni las estadísticas del Banco de México, ni cómo está la balanza, ni cómo está todo como para poder saber. No, la pregunta sería si la autoridad sí demostró cifras económicas, como llegó a un 5, a un 35, a un 50%, o sea, en otros tiempos, en la época neoliberal, nos hubieran llenado de cifras para justificar eso. Ahorita no, simplemente en general te ponen el texto de la ley como si esa fuera la obligación. Tú te vas a una defensa y te dice, oye, Charlie, ¿qué crees? Que no me estés justificando la obligación. Y el decreto hizo, sigamos la lógica. Aquí el problema grave que tenemos, y en abono lo que decíais, de los fines extrafiscales y del approach de la Corte, el criterio de la Corte, es que el 131 nos habla de algo muy particular, el segundo párrafo, que son medidas de emergencia. Una medida de emergencia, por su naturaleza, es excepcional y es disruptora de la práctica y la regulación económica. Luego, entonces, que lleva una necesidad de motivación mucho mayor, más calificada, que una simple decisión administrativa, porque es de emergencia. Pero está tan mal este decreto en muchos aspectos, que ni siquiera el segundo párrafo del 131 dice el Congreso del Ejecutivo Federal podrá ser facultado por el Congreso. Y de ahí se van al 131 y de ahí se pasan ya al ¿cómo se llama? Al decreto. Pero yo no veo ningún lado del artículo 4, fracción primera de la Ley de Comercio, que es el que faculta, es donde el legislador faculta al señor presidente, al Ejecutivo, a expedir, modificar, cambiar aranceles por razones de emergencia. No está el fundamento legal del 131. ¿Esto de qué nos habla? De una deficiencia en motivación, en fundamentación, pero de una mala técnica. Si es una mala técnica, yo creo que darnos todo el recuento de las motivaciones del PROCE, de todos los decretos que hay, se oye muy bonito. ¿Y quién va a decir que no queremos que la industria nacional sea competitiva, que podamos hacer frente a los retos externos, pero en qué forma, en este caso particular, el decreto se actualiza? No lo vemos en ningún lado. Entonces te deja, como abogado y como usuario, a intervención. ¿Por qué te deja en intervención? Porque no tienes los elementos para controlar la medida de la autoridad. Todo es tan genérico y queda en el aire que lo que dice la Corte, que los tribunales, que es, hay una gran referencia al Ejecutivo Federal, porque son facultades de emergencia y nadie quiere meterse en afectar la economía del país. Pero ¿dónde está el Ejecutivo? Ahora, aquí sí creo que hay un trasfondo. Yo creo que es el decreto contra China, ese tiene tratados, ¿no? Va contra China. Y creo que aquí hay un elemento fundamental que es también la agresión a Estados Unidos, de la señora esta Comercio, que ha estado duro y duro con el tema del acero, con el tema del aluminio y muchos otros. La gran preocupación que tiene Estados Unidos de verse avasallados por productos hechos en México o simplemente anulados por productos de China. Creo que ahí está el fondo de esto. Se entiende la razón que no se dice expresamente, pero la técnica es muy mala y es muy peligrosa. Un gobierno autoritario que aparentemente, si lo lees a primera vista, parece inclusive querer volver a la sustitución de importaciones, ¿no? Vamos a proteger a la industria nacional, que nada entre de fuera. Si nada más creo mucho de lo que se produce en insumos de importación. Y entonces, ¿cómo afectas todas estas cadenas productivas de las que estás hablando? No se ve ese estudio, no se ven esos datos. Yo digo, no es la misma justificación un 5% que un 35%, sí, y a 400, 500, entonces sí es muy preocupante desde el punto de vista comercio exterior. Se cuidaron mucho de no hablar de prácticas desleales de comercio internacional, hablan de prácticas endémicas, de no hablar de evaluación, porque ellos saben que eso los hubieran remitido en automático a los procedimientos ad hoc, previstos en la ley, en los reglamentos, y a tener que circunscribirse la disciplina de la investigación, lo cual les gusta. Y ahora los clientes, algunos a diferencia, te preguntan, oye, abogado, es que esto de prácticas desleales es muy tardado y muy costoso, y las bases de datos, ¿por qué no se acercan y buscan un arancel, no? Entonces ya ahorita está como el rum por contrapartida de que quiere que los robayos por arancel y no se tiene el proceso de prácticas. Son muchas instrucciones a las que estamos haciendo. Y finalmente, pues, el tema inflacionario en un año electoral donde hay demasiado dinero, donde hay una presión inflacionaria tan alta, por supuesto que estos aranceles nos van a afectar el incremento de precios.
ya cuando los productores grandes los vayan a sacar del mercado o afectar muchísimo. Y es lo que no valoraron. Fue muy sencillo, una medida rajatable, vamos, una ejecutiva, pero ¿por qué el procedimiento de prácticas de esto acabo de preguntar? ¿O por qué, inclusive las salvaguardas? ¿Por qué están diseñadas como un Porque tienes que ser muy cuidadoso en calibrar, es un equilibrio muy fino. Entonces hubo una cuota que hasta aquel momento, para realmente prevenir una práctica desleal, pero no afectar el consumo, el abasto a los productores nacionales. ¿Y cómo encuentro ese punto de equilibrio? Con un punto. Ahora hay unas instrucciones tremendas, inclusive, por ejemplo, hay varios procedimientos de prácticas desleales en curso, desde el decreto anterior y ahora hay uno de llantas, por ejemplo, de llantas que salió en la investigación. Finalmente la preliminar ya salió con procedimientos incluso cuota. Porque no importa impuestos, pero hace un margen. Se encuentra dumping, sí encuentran dumping, eso sí, o sea, se encuentran el dumping, pero hay dumping, pero por temas de abasto que no tenemos claro, cómo pudiéramos afectar, no ponemos cuota en este momento. Claro, porque están incluidas muchas de las llantas en el famoso decreto del año pasado, y ahorita también. Entonces es este juego donde tenemos un marco jurídico en base a OMC y a los tratados, y el gobierno se va a estar libre con las facultades de emergencia que son excepcionales, y medio, bueno, pues tienen que saber constitucional. El punto final es, no es posible desde mi punto de vista permitir, y no lo deberían hacer los tribunales, este tipo de medidas sin la debida motivación. Y tristemente volvemos a darnos cuenta que el Poder Judicial de México no logró consolidarse el proyecto aquel de la especialización en comercio exterior, como si se hizo competencia económica. Tú llegas a los colegiados especializados, llegas a los juzgados especializados, y está competencia económica, radiodifusión, todo esto todavía existe, y llegas a veces con algo de comercio exterior, a nivel amparo, no entienden, hay competencia. Es un tema de monopolio, es un tema de comercio exterior, es un tema de monopolio exterior, y te dan paro porque no lo entienden. Entonces, sí estamos enfrentando un tema también de falta de especialidad judicial. De acuerdo. Gracias. Es que como nos están escuchando también, eso se pasa con otros. Lo que quiero comentarles también es lo siguiente, que efectivamente estos decretos nos están señalando y nos están llevando al aspecto de la afectación económica en el país. Sin embargo, dentro de la planificación y desarrollo tributario aquí en México, definitivamente no tenemos las tasas suficientes ni la probanza de las disposiciones donde están afectando económicamente el desarrollo de México. Si ustedes se meten a las estadísticas que existen económicas en nuestro país ahorita, ninguna coincide, y aparte de eso, no hay rendición de cuentas de lo que están ejerciendo las autoridades a nivel estatal y a nivel federal. Entonces, pues, eso es muy importante y sirve para que vayan a interponer los medios de defensa, porque, a ver, demuéstranme que efectivamente coinciden las afectaciones para el desarrollo económico del país, y no las hay. Gracias. Y efectivamente, bueno, muy valioso lo que está diciendo, y justo ya le voy a meter un poquito el acelerador para empezar ya a entrar al tema, pero sí, les repito, lo platiqué con Andrés, y lo que nosotros estábamos estimando es que independientemente del desaseo para la reforma legal, el fondo es un fondo completamente político y de apoyo a Estados Unidos, justo como lo estaba mencionando y bien mencionado, de que es una presión, y entonces aprovecharon no solamente para meter acero y aluminio, sino pues de una vez todo lo que va, porque también de chanfle los norteamericanos se han quejado de que toda la industria textil que entra de piratería y eso también está siendo exportada de México, y entonces también los estamos haciendo un tipo de triangulación. Entonces creemos que la mano ahí del Big Brother está a todo. Me voy un poco más rápido, ya les dije. Por otra parte, los comerciantes pues obviamente se están decantando, los zapateros y toda la gente ha privilegiado el decreto. Y aquí viene una teoría como dicen, de
la conspiración, porque tanto su servidor como Andrés Rode pensamos que muchos de los sectores protegidos son sectores que están gobernados por la oposición, por llamarlo así, por gobierno, y que realmente los industriales, como dicen, sí votan y piden voto gremial, a diferencia de los que se dedican al comercio, que no tienen tanta fuerza. Entonces, creemos, y como estaban diciendo, también el gobierno de Estados Unidos sigue señalando que este tema afecta a Estados Unidos, y bueno, Kenneth Smith, que estuvo en la negociación, también habla de que puede haber consecuencias. Bien. El 131, cuando fue creado, no hablaba de la facultad del presidente para poder reformar, sino fue hasta el 57, 51, donde se modificó, y como bien ya lo dijo Jaime, pues bueno, le dan alguna facultad extraordinaria, pero por un tema de cuestiones de urgencia, ¿no? O sea, la palabra urgente es muy importante porque es la justificación para la medida. Y esta justificación de urgencia apenas da, o sea, en todos los decretos que he emitido y todo lo que he estudiado en la Corte, realmente ha justificado en este punto, pero no ha estado suficientemente bien explicado. Sin embargo, y aquí lo más triste y preocupante para mí del Poder Judicial, es que el Poder Judicial lo que ha dicho, y ahorita vamos a ver nada más encabezados o el chapó de las tesis, lo que dice es que el Poder Legislativo no tiene por qué justificar sus actos. Y dado que la propia Constitución le está dando facultades legislativas al presidente, pues tampoco las tiene que justificar, porque es un acto meramente legislativo del que tiene una extensión el presidente, y por lo tanto basta que pongan una coma para que esa coma sea el fundamento legal para poder hacer explicaciones de cosas, ¿no? Adelante. Ahí me parece que, ya seguramente mencionarás todos los criterios que la Corte ha sostenido que sí es, y me parece honestamente equivocado, pero también creo que es importante ver que lo que decía Jaime, ¿no? Que es obviamente en una situación de emergencia o emergencia, pero también dice que el Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso. Y también me parece que esta facultad que establece la Ley de Comercio Exterior, pues también de alguna manera no debiera ser ok. Si dice podrá, tendría que haber ciertas circunstancias para que ello ocurra, ¿no? Entonces, que de manera pues, económica hayan dicho, ok, lo facultamos en un artículo, me parece que es contrario. El propio artículo de la supuesta justificación que es la Ley de Comercio Exterior también sería contraria a lo que dice este artículo. De hecho, es un rebote, ahora que hacen, porque la Constitución te dice que el Congreso podrá facultar al Ejecutivo. Y entonces el Congreso, vía Ley de Comercio Exterior, que es reglamentaria del 131 ordinaria para el resto del comercio, pero para el 131 reglamentaria, es público, te dice en el artículo 4, su primera, el Ejecutivo Federal podrá, y lo mismo, en términos de lo dispuesto por el 131. Entonces el fallo mismo para como que dicen, entonces el Congreso te faculta, pero te dice, en términos del 131. ¿Esto qué quiere decir? Que es una autorización condicionada por la ley de que se cumplan los extremos del 131, particularmente el caso de urgencia, que sí se tendría que demostrar en el caso concreto, y que para mí no se surge en este caso de urgencia. Que nunca ese es el punto que en la sentencia que nosotros tenemos y en todas las demás los criterios de la Corte, bueno, y del Poder Judicial en general, repito, es completamente permisiva con esta facultad del Ejecutivo, y no hay una sola en donde ha dicho que no puede. Es que lo que me llama más la atención es que esto lleva más de 80 o 90 años y no ha habido una sola en donde diga, es que estás mal el Ejecutivo, es que no puedes, sino simplemente es ponle una coma y esa coma es suficiente para decir aplausos porque no estás mal, ¿no? Y por eso lo que estamos tratando de sugerir, y bueno, así es como lo fueron cambiando, nada más han cambiado el de arriba y el de abajo, pero básicamente sigue con el tema. Y repito, aquí les puse algunas, ya las demás están como citadas, pero prácticamente le da manga ancha para decir que el presidente en sus facultades extraordinarias puede legislar
y todo lo que digan prácticamente está bien, ¿no? Entonces aquí hay otros rubros, pero básicamente todas dicen que está bien. Esta presentación con mucho gusto es muy básica, pero por supuesto se la podemos compartir con mucho gusto, pero no encontré, nos desvelamos, le buscamos por todos lados y no hay. Bien. Lo cierto es que sí, el Ejecutivo en los últimos años o décadas sí se había cuidado mucho, a partir inclusive de, por supuesto, de la entrada de México al GATT o RMC, de la firma de tratados, de cambios como el pionero. El libre comercio sí había sido muy cuidadoso en cuanto al uso de estas facultades de emergencia. Recordamos aquella de Calderón, pero que fue por retaliación, ahí que hubo un tema. Pero ahora sí parece que pues ya no es bonito, ¿no? Ya este cuidado que se había tenido de decir, ok, tengo la facultad como Ejecutivo Federal, ese es por excepción, y desde el punto de vista lo usamos con mucho cuidado, ¿no? Siempre controlamos, pero esta cantidad de aranceles impactados en esos montos se realmente y hay una justificación: extrema urgencia y seguridad. aunque aquí no hace mucho de seguridad. No hace mención, pero hay un análisis. ¿Sabes qué? Extrema urgencia es la pandemia, etcétera. Te estás muriendo. Seguridad, extrema urgencia cuando el país está en una depresión, pero extrema urgencia. Es a lo que les digo, no hay justificación respecto a la información estadística en México. Entonces, No, y justo es lo que estaba comentando. El juez de distrito, cuando nos resuelve el argumento donde estamos diciendo que nos están afectando, dicen: es que tú no me estás dando los porcentajes y fuente fidedigna para determinar en qué grado tienes tu afectación. En este caso, por ejemplo, nosotros que somos importadores, que es un sector que le va a pegar, ¿no? O sea, Si quieres te paso. ¿cómo podríamos justificar esa parte? Pues como importadores, porque nosotros somos miembros de la ANTAD y la ANTAD ya está más que preocupada y nos vamos a asociar, la idea es asociarnos entre varios importadores y a lo mejor nosotros como grandes pues no nos pega tanto, ¿no? Pero los chiquitos... Exactamente. Perdón, un comentario nada más. Cuidado con las asociaciones cuando las asociaciones por temas de competencia económica. Nada más, digo eso. Claro. Nada más. Pero yo creo que aquí lo interesante también es el tiempo que tienes para poder impugnar. Eso es a lo que voy, por eso lo decía, porque lo que está diciendo el juzgado de distrito y que van a replicar es que necesitas un primer acto de aplicación para poder hacerlo. Entonces ya te empezaría como a correr o va a haber relojes diferentes para pero estoy completamente de acuerdo. Digo, en realidad me parece que los criterios que han sido del presidente sí está facultado y además también hay otros criterios que hablan de que no necesitan motivar, o sea, son en esos dos sentidos. Pero honestamente me parecen pues, incorrectos y creo que algo que también ha ayudado a eso es que, como decías, lleva tanto tiempo es criterio que como que siento que pues, se nos olvidó, te acostumbras y entonces dices lo que decías, como que ya no jala, aun cuando en realidad pues obviamente está completamente, me parece, mal el criterio y siento que las circunstancias actuales podrían dar pie a que se vuelva a estudiar o a que realmente sea parte de esos dos criterios, al menos por esta parte de si está facultado y qué motivación tiene que dar. Es correcto. A mí me parece que también es un caso, la afectación pues es casuista, depende de cada sector, depende de cada industria. Y definitivamente tenemos un cambio de circunstancias, esa es una realidad objetiva. De no tener un arancel o tenerlo fuera de tratados en un monto bajo, ahora estamos hablando de un arancel mucho más alto. Pues de entrada ya hay una situación que ya cambió. Dos, una autoridad que no nos justificó ni motivó desde un punto de vista económico y cuantitativo cómo ponderó llegó a ese número, a ese arancel. Tres, ya dependiendo del caso particular, si me está afectando en los insumos que uso en el proceso productivo o me está afectando porque yo importo y luego hago un breve proceso de transformación y comercializo, bueno, ahí es un tema justamente decir, llevo tanto tiempo, a mí nunca se me ha demostrado en este sector de la economía y de acuerdo con los mecanismos que existen para el gobierno, hay práctica desleal, hay un problema de monopolio, concentración, en fin. ¿Cuáles son las normas ad hoc que no aplicó el Estado
y que son las que hubieran demostrado en última instancia una justificación para una medida. Porque, repito, la medida de emergencia en general, sin motivar el caso concreto, es una afectación que se está dando. Y les están revirtiendo ustedes la carga del problema. Pero ustedes sí tienen la manera de acreditar que no se ha determinado y no hay ningún antecedente que determine que hay una práctica desleal, que hay una práctica, obvio, que hay una subvaluación o en fin. Y si no está, pues simplemente existe este proceso productivo y esto me costaba y esto me cuesta ahora y este es el precio final. Y ahí hay una afectación. Tendrán que ponderarlo, en todo caso, el parte de los tribunales o la propia autoridad administrativa, si es que ya no es el momento de interponer la mano, pero hay que revisar el caso concreto de... De hecho, sobre ese punto, digo, perdón el desconocimiento. No, encontrar todo, pero aquí lo que quiero es que participemos todos. Muchos de los argumentos que estoy escuchando son generales, abstractos respecto al decreto, el tema formal de la autorización de los directores, de los secretarios, etc. Y la falta de justificación, pero ¿hay argumentos específicamente por fracción arancelaria? Adicionalmente, o sea, argumentos específicos, o son todos abstractos? No, es que en realidad, más que abstracto, y bueno, creo que le das en el punto, o sea, por ejemplo, hay algunas fracciones arancelarias que son productos que ni siquiera se producen en México, ¿no? Entonces, o sea, ¿a quién estás protegiendo si realmente una de las medidas es la justificación es la industria nacional? Y hay de esos 544, por lo menos 40 fracciones arancelarias, más o menos dichas así de entre, oye, es que la mía no la produce nadie, la tengo que comprar en otro lado. Entonces es muy curioso porque metieron incluso algunas que no se producen y otras que no sabemos si el abasto de la producción nacional va a rendir para poder dar, y justo esa va a ser la distorsión y el tema de la inflación. Adelante, Carlos. Es paradójico que se esté enfocando a las miradas sin importables. Es un amparo difícil, muy difícil, long shot. Hay jurisprudencia que no se autora suspensión, que no les diga, lo pueden tener como una ventaja desde su punto de vista de la empresa, de decir, bueno, si no tengo suspensión, entonces voy a hacer el gasto, porque no están suspendido al final, tienes que tener interés y recargo, lo cual también que llevar a una revisión a la reserva contable. Sobre argumento, procedencia, la manejó muy bien. Tienes que ahora te está corriendo el plazo de 15 días, porque te vas a quejar del incremento a la tasa de una fracción. ¿Qué pasa si, y tienes que tener en cuenta el 56 y problemas que en los casos de la prevalidación del delito no le están dando con la tasa que en teoría te favorece con fecha de traje del barco, el curso de frontera, no te están dando la prevalidación, pero ese es otro tema que hay que analizar de caso por caso. Y ya sobre fracción, te tienes que ir sobre si la fracción no está repetida, si estás haciendo importaciones en 1 o 2 días para poder ingresar en una sola de 2 fracciones, o te tienes que ir por fracción o por quejoso. Esto es la mera procedencia. Del fondo lo comentaba Luis, lo hemos mencionado, que si con Violeta Lorenzi, que si temas de fundamentación de la red de comercio exterior, pero en el fondo es qué tanto se le puede demostrar a un juez de distrito que este decreto incumple con la finalidad del 131. Es un constatante. Tienes que meter ahí también el tema inflacionario del 28, que si no lo mismo tono que puede meter, etcétera. Es un tema complejo, casi padrísimo de ejercicio académico en los conceptos de la paz. Muy difícil. Este artículo es, si lo analizo en el fondo, la Constitución americana acerca de las cosas que pedía Jefferson para tener mayor elasticidad contra las importaciones, lo que se veía como la guerra contra Inglaterra de 1812, lo pedía Jefferson, tener mucho más elasticidad jurídica. O sea, es un tema muy, muy interesante. Y al final, más un apunte: ¿cómo va a afectar esta las cuentas del 2.5 del artículo 203?
Digo, yo creo que ya vamos a pasar Sí, ya a la ilegalidad para poderlo ver. Digo, nada más como tú estabas diciendo, yo tengo conocimiento solo de dos asuntos en los que se ha declarado la inconstitucionalidad. Uno de ellos es uno de un decreto en el que se modificaron de llantas, de neumáticos, ¿no? Dice, ajá, y ahí es porque se había puesto una cuota particular al neumático sin identificar si era de qué calidad o qué tipo de cosas. Entonces, como un poco respondiendo a tu pregunta, me parece que también en el sentido de los importadores, yo creo que desde el punto de vista económico sí también hay muchos argumentos que se pueden hacer valer, como esto, ¿no? De, oye, ¿sabes qué? Pues ni siquiera hay producción, ¿por qué comparas esto con esto? ¿Dónde está el verdadero daño? Incluso ahí vienen las otras violaciones. Y me parece que pues, creo que sería importante pensar que... Exacto, ya vamos, o sea, consideramos tanto Andrés Rode que ahorita tenemos una cosa, pero ya no quiero tardarme más tiempo para que podamos todavía, me encanta que estemos participando todos, pero lo que quiero decir es, particularmente para analizar este decreto, tuvimos que entrar o pensamos que era necesario hablar de todo el ambiente geopolítico que está imperando, porque parece que está la mano escondida de Estados Unidos presionando a que lo hagan, aprovechando la inercia de protección que quiere el sector industrial que sigue pues me parece siendo muy o pidiendo siempre el paternalismo del gobierno federal, que no mejoran la producción, que no mejoran la calidad, que no tenemos productos realmente, y además que en el fondo se deja de ver la globalización como un tema de pues, ¿por qué la voy a comprar en México si en otro lugar está más barato? O sea, pues simplemente por una economía, por economía, por negocio, pues yo prefiero irme a China y comprarla, que está más barata y aquí la puedo hacer más negocio, pocas palabras. Pero bueno, ya entrando al tema, voy a tratar de decirles lo que yo pienso y lo que me dijo el juzgado y lo que dice la doctrina un poquito, como para irme un poco más rápido. El tema, nosotros creemos que hay una violación al principio de progresividad, justo porque los impuestos o la teoría y los derechos humanos hablan de que los impuestos tienen que ir pues, de más a menos y en esa medida no regresar o no ser regresivos cuando ya vamos en tasas que la IDEA y la OMC plantean de llegar a cero. De tal manera que sí creemos que hay un problema con el principio de progresividad. ¿Qué dice la sentencia que tenemos y qué dice el Poder Judicial en general? Que la legislación, que un país no puede amarrarse las manos a no tener su propia potestad tributaria y que en esa medida ellos y el legislador puede determinar que si estima conveniente por cualquier razón un incremento en las tasas impositivas, porque ahí se habla de manera general, que lo puede hacer. De tal manera que este principio de progresividad que está reconocido a nivel mundial colisiona con los criterios que ha tenido la Corte y lo que algunos tratadistas tienen diciendo, pues es que sí se puede. Si lo vemos de manera doctrinaria y si nos quitamos el tema de que nos está afectando esto y si estuviéramos tomando solamente un café en abstracto, diríamos, pues un Estado puede hacer lo que se le dé la gana en la medida en que es necesario. Entonces, estamos ahí en un tema pues, contradictorio, o a lo mejor, porque nosotros, desde el punto de vista de lo que estamos viendo en particular de este decreto, sí sentimos que se afecta el principio de progresividad. Pero esto, por lo menos en un juzgado estricto, no lo han justificado esta situación. El segundo punto que nosotros sentíamos que tenía mucho más fuerza es el principio que se llama confianza legítima, que en pocas palabras significa que nosotros debemos de creer en lo que el Estado está haciendo en favor de la comunidad y que realmente nos debe dar una expectativa, entre comillas, de derechos para poder desarrollarnos plenamente nuestra actividad económica. No obstante, lo que dice los argumentos de este juzgado distrito, que me parece que ya estuvieron como muy coachados desde arriba, porque dicho sea de paso, fueron muy poquitos, o han sido muy pocos amparos que presentaron, todo el mundo dijo, no, pues es que el 131 ya está muy estudiado y te van a dar palo, entonces ¿para qué te promueves? ¿No? Y
y yo particularmente dije, bueno, pues no me pagues, pero si te gano, pues ya me pagas mucho, ¿no? Entonces, ya como mendigando a ver si hay justicia en México, ¿no? Pero el tema de confianza legítima, lo que nos está diciendo es la sentencia, es que esta confianza legítima no puede ser estática igual, sino que el Estado te está dando la confianza, pero si ellos determinan que hay una situación que afecta a la seguridad nacional y a la producción y a la generación de empleos, entonces esta confianza legítima, si se da como la estamos pidiendo, se tornaría que ya no puede haber en el futuro incremento de tasas impositivas. Es decir, si se aplica a rajatabla este principio, sería tanto como que ya nos quedamos forever en como estamos, y entonces aplicando después que la única modificación legislativa tendría que ser para la reducción de las tasas, porque si no estaríamos afectando la confianza legítima y aplicando indirectamente o mal hecho el principio de progresividad, que son los dos primeros que tenemos. Entonces, ahí hay un tema de que me parece que la Corte va a seguir con la vieja escuela, decir, bueno, pues si hay alguna justificación, pues no te puedo poner la violación al principio de confianza legítima. Lo que muchos hemos peleado, y me parece que también ya ha habido cierta tendencia en el Poder Legislativo, es dar a conocer las modificaciones de tasas impositivas con un tiempo razonable, y es por eso que la ley de ingresos y todo se empezó a promover que fuera con meses de anticipación para hacer cierta proyección de los negocios que se iban a hacer. Entonces creemos que la falta de fundamentación y motivación se va un poco de la mano con que no hubo una vacatio legis, es decir, no me das un tiempo razonable para analizar la medida y para saber cuál es la expectativa de negocios que voy a tener. Y por lo tanto, este tema pues es algo que se desea, que se esté peleando y que se esté argumentando en los medios de defensa. Y pues bueno, como ya les acabo de mencionar, tampoco el juzgado de distrito que nos tocó está haciendo esto. Ahora, lo interesante del principio de confianza legítima es que justo uno de los pocos argumentos que te da el decreto te dice que con esto ya va a haber certidumbre en el sector productivo. Pues sí, certidumbre ya se dio un palo con el 25%, ¿no? Exactamente. Pero ¿cómo logra la certidumbre? Así es, entonces, estos son algunos de los conceptos de violación que les queremos proponer. Pero todos estos van encaminados al estudio del 131, es decir, solamente a la luz de si el 131 se puede. Lo de la libertad de trabajo, la verdad es que creo que fue la parte más débil de la sentencia que nos pronunciaron. Sí creemos que hay una afectación directa al derecho humano, al tema de trabajo, en tema de comercialización. O sea, de hoy yo me dedico a hacer este tema, yo lo comercializo, te demuestro que soy una comercializadora que vende productos de importación, bla, bla, bla. Me parece que es la parte más débil de la sentencia que se puede ver. Y, pues les decía, el tema de seguridad jurídica es lo que más estamos argumentando de no me justificaron por qué el porcentaje, de dónde sacaron los estudios económicos, qué dice la COSEC, por qué lo dicen. Y finalmente el tema de la violación directa tanto al 25 al 28, que cuando nosotros presentamos el amparo, cuando hablé con el secretario de Acuerdo, me dijo, uy no, licenciado, yo creo que se lo voy a mandar al juzgado de competencia económica, porque eso es de competencia y yo no lo entiendo, entonces ya que se vaya para otro lado. Y dijo, espérense, nada más estoy argumentando de que todo esto tiene que ver o tiene un impacto en cuanto a me estás desplazando con esta medida de otro tipo de empresarios o de otra jerárquicamente más potentes o económicamente más potentes que me puedo desplazar. Entonces, este tema también cuando lo estudiaron, me parece que fue nada más como sostenido con alfileres, y que puede ser también un tema por donde pudiera estar funcionando. Ahora, lo que nunca se ha estudiado del 131 es por un tema de convencionalidad, es decir, lo que no se ha estudiado, yo lo encontré porque puede estar y a lo mejor fue insuficiente mi investigación, es que no se ha estudiado el 131 a la luz de un tratado internacional que sería la única kriptonita que podría tener el artículo 131, es decir, que el 131 fuera inconvencional.
es el estudio en México de la inconstitucionalidad de artículos constitucionales nunca se ha dado. Y es un tema que valdría la pena en algún momento tratar. Adelante. No, primero. Pero por el micrófono, porque no están escuchando. Entonces, o sea, es que creo que son, nada más para ser puntual, una cosa es, y que efectivamente una cosa es el artículo constitucional que se analiza a la luz de ese convenio, y otra cosa es que la aplicación, el fundamento del 131 sea convencional, o sea, el decreto mismo. Creo que, digo, puedes hacer los dos argumentos, pero creo que sí, el 131 va a decir, bueno, espérate, en todo caso, y lo vinculas bien con el argumento de excepción que estabas trayendo. Es un tema de excepción, entonces, ¿por qué lo estás aplicando nada más para mover aranceles? Entonces, para clarificar los dos puntos. Creo que ahí también la misma Corte sí ha señalado que aun cuando hay pues, derechos constitucionales, sí hay ciertos derechos constitucionales que deben tener mayor peso, ¿no? Y obviamente sí hay preceptos constitucionales que tienen mayor peso. A mí me parece que también por ahí debe haber alguna posibilidad, ¿no? Claro. Con el 28, 25 y otros derechos. Esto es. Lo que sí tenemos y donde parece que el panorama está entre nublado y oscuro es seguir con el tema porque están casados con los criterios de que el 131 es perfecto y que el presidente puede hacer lo que se le dé la gana. Es esta administración, porque así no, pero bueno, pero la historia también, Jaime, o sea, los criterios del 100, o sea, es que no hay una sola en donde diga que el 131 tiene algún defecto. Por su naturaleza, creo que los tribunales siempre van a ser diferentes, altamente diferentes a esta facultad de es correcto. Es por su propia naturaleza. Nadie se va a quitar el tiro de decir tú fuiste el causante, después de quebrarle. Imagínate nada más que den los zapatos. Algo me cierro, ¿no? O sea, lo que quiero decir es un panorama oscuro en donde sabiendo que iba de frente una tormenta, pues algunos nos subimos a una lanchita, porque ni siquiera yate ni barco, a tratar de irle remando a ver a dónde llegábamos. Y derivado de la respuesta, lo que yo particularmente me di cuenta es que no estábamos atacando en este amparo en el tema de convencionalidad. Y platicando con Andrés, que me permitió algunas cosas de los que decía ahorita lo que hacemos es, a ver, incluso hay varios doctrinarios que han dicho, es que estas medidas están de acuerdo con el articulado del GATT. Pero me dice, oye, pero no está de acuerdo con el preámbulo del GATT y es parte del tratado, y el tratado que lo tenemos ahí enfrente o el preámbulo habla siempre de una reducción sustancial de los aranceles aduaneros, y entonces estaríamos violando las dos, digamos que una de las cuatro hipótesis fundamentales del GATT, y uno es la reducción arancelaria y el otro es el tema de la consolidación arancelaria. Entonces, pudiéramos explorar el tema de la falta de convencionalidad del decreto a la luz de que está violando el acuerdo, porque la exposición de motivos del GATT es que tiene que ser una reducción sustancial y lo que está pasando es otra cosa. Si bien es cierto, aclaro, tenemos consolidado el arancel a 35, eso no significa que de acuerdo al preámbulo se puedan subir las tasas porque va contrario al espíritu del GATT. El espíritu del GATT es, tenías el 50, tienes que bajar al 35 y de ahí vas caminando al 0. Pero si ya estabas en el 5, en el 10, ya no deberías de subir al otro. Entonces, pues bueno, obviamente puede ser que alguien no esté de acuerdo. Yo tanto Andrés como su servidor, lo que pretendemos es darles una idea de que probablemente esto sí puede entrar por una violación al 133 directamente al decreto, es decir, el decreto per se estaría violando lo que dice el GATT. Pues mira, la temporalidad también siempre te lo presenta como una medida temporal. Es correcto. Y bueno, lo que muchas y con esto quiero terminar para que ustedes pues nos comenten algo, sumando, criticando, y bienvenido todo. Pero lo que decía Andrés en la charla que tuve el martes, decía, bueno, mira, si este tema es de protección, necesariamente tiene que haber recaudación. Y si este tema es de recaudación,
entonces está habiendo un tema de corrupción. ¿Por qué? Porque se les están colando operaciones no fiscalizadas, y por no fiscalizar se les está haciendo mucho más fácil haber un tema de recaudación con una supuesta protección. Entonces, yo lo que dije desde el principio es que este decreto lo que está pretendiendo es parchar las ineficiencias del gobierno federal por no empezar procedimientos que fueran de dumping de todas aquellas mercancías que se están exportando a precios en una práctica desleal de comercio. No están atacando frontalmente el tema de la subvaluación para decir, oye, aquí está el problema de la subvaluación. No están atacando el problema de la mercancía que está entrando de pirateada, ¿no? Y finalmente no se está protegiendo o se están haciendo uso indebido de programas IMEX, como saben, precisamente para mandar mercancía al extranjero y por donde se están colando todo el tema de piratería. Entonces, yo lo que particularmente pienso es que este decreto inicialmente trata de tapar ineficiencias administrativas reconocidas, y por eso quise poner lo que decían en los periódicos de que ahí sí hablan de práctica desleal, ahí sí hablan de un problema de subvaluación, ahí sí hablan de un problema de triangulación, ahí sí hablan de problemas de Estados Unidos y China con el tema de las importaciones de acero y aluminio, y el decreto simplemente fue cuidadoso, pero es un espejo. Por eso decía que una cosa es lo que dice en blanco y negro, y por eso quería yo que a lo mejor ya lo habían visto, cómo los funcionarios públicos se delatan en cuál es la ratio de este decreto. Y finalmente decir, yo tengo muy pocas esperanzas desde hace muchos años en los amparos contra leyes y decretos por parte del Poder Judicial, pero como no se han estudiado a la luz de inconvencionalidad, pues valdría la pena seguir intentando. O sea, lo que no creo que debemos de hacer es quedarnos callados como barra, tratar de explicar. Yo y sobre todo en el chat que tenemos, que me encanta porque siempre es muy propositivo, pero como el maestro Vargas Menchaca, como el propio Paco Cortines, decía, bueno, es que no se puede, Lalo Díaz Gavito, oye, pero es que no afecta el gato. Bueno, pues tratemos de dar ideas, porque lo que sí se nota y sí debemos de estar conscientes es que el sector primario, los comerciantes, pues se están viendo afectados. Y por qué no reconocer, pues todos nosotros nos vamos a ver afectados, porque las cosas que consumimos van a costar más. Quien piense que no es cierto, vive en otro país o vive en otro planeta. Entonces, me encantaría, Marcos, si nos puedes dar tu opinión en el tema constitucional, porque es el punto o sea, no hay manera de entrar de otro lado, y lo que ya está ahorita explorado, pues parece que no vamos a un buen puerto, pero dejar de intentarlo sería como estar diciendo que lo que está haciendo el Ejecutivo pues está correcto, ¿no? Esa sería mi intervención. Muchas gracias.